son trágicas. Su partido político, Acción Nacional, fue uno de quienes encabezaron desde el amanecer de 1994 los gritos histéricos en contra nuestra, pidiendo que nos aniquilaran porque amenazábamos consumir al país en un baño de sangre. Y resultó que fueron ustedes, hechos gobierno, quienes extendieron el terror, la angustia, la destrucción y la muerte a todos los rincones de nuestro ya maltrecho país. ¿Y qué me dice de cuando los miembros de la bancada de su partido, junto con la del PRI y la del PRD, votaron en contra de los acuerdos de San Andrés porque los que usted trabajó, advirtiendo que esos acuerdos significaban la fragmentación? Sí, por los que usted trabajó, advirtiendo que esos acuerdos significaban la fragmentación del país, y ha sido su partido, señor Álvarez, quien entrega una nación hecha añicos. Pero consuélese, señor Álvarez, el afán de los suyos de pasar a la historia será recompensado. Tendrán una línea, y sí, entre los estafados por los burladores, pero también en las páginas de los libros de historia y geografía, en las escuelas zapatistas, en un párrafo se leerá: el mal gobierno de Felipe Calderón Hinojosa es conocido como el que llevó la muerte absurda a todos los rincones de México, ofreció a víctimas y victimarios la injusticia, y dejó como sangriento autohomenaje al crimen hecho cogobierno, su monumento. Si Porfirio Díaz dejó el ángel de la independencia, Felipe Calderón dejó la estela de luz. Sin quererlo, ambos anunciaron así el fin de un mundo, aunque tardarán en entenderlo. ¿Qué tal, no? No, o sea, sí son... compara, ¿no? La comparación con la historia es tremenda, y dice, ¿no?, que esto va a estar en los párrafos de los libros de texto zapatistas. Sí, de las escuelas zapatistas, ¿no? Eso es como debiese escribirse la historia, no solamente en los libros de los zapatistas, ¿no?, sino en... Ay, sí, porque realmente dejó al país, o sea, bueno, lo ensangrentó. Escurriendo de sangre. Le sugiero que agregue un epílogo a su libro, algo como: debo reconocer que se puede ser un pésimo alumno de las comunidades indígenas zapatistas. Sin embargo, digo, después de escuchar su estruendoso silencio, que aprendí lo principal, que no importa que usemos bombas, balas, toletes, golpes, mentiras, proyectos, dinero, que compremos medios para que griten falsedades y callen verdades, el resultado siempre es el mismo. Los zapatistas no claudican, no se venden, no se rinden y, sorpresa, no desaparecen. ¿Por qué la historia, señor Álvarez, seguirá repitiéndose una y otra vez? Reaparecerán rebeldes en todos los rincones y tal vez con ellos aparecerán sus Marios Benedetti, sus Marios Payeras, sus Omares Cabezas, sus Carlos Montemayor y tal vez los Eduardos Galeano. De esas lluvias les llevarán o no las cuentas. Y también habrá ventanas con o sin marcos. Y usted, señor Álvarez, seguirán asomándose, mirándonos sin vernos, sin darse apenas cuenta de que en ese asomarse al mundo por venir están irremediablemente fuera. Creo que no lo puso en su libro, pero recuerde que una vez le dije que los zapatistas valemos mucho, pero no tenemos precio. Y no hay que confundir valor y precio. Esto no lo dijo Carlos Marx, sino Juan Manuel Serra. No hay que confundir valor y precio. Ajá. Sí, bueno, también Saldaña lo dice, ¿no? Si cuesta dinero es barato. Sí. ¿No? O sea, lo que se puede pagar con dinero es barato. Hay cosas que no se pagan con dinero, que su valor es más alto que no se le puede fijar un precio. Sin embargo, señor Álvarez, el recuerdo de los momentos de firme dignidad que tuvo usted y de los que fui testigo cuando trabajó en la Comisión de Concordia y Pacificación todavía puede cambiar eso. Deje su partido y lo que representa. Abandona esa clase política que no ha hecho sino convertirse en un parásito insaciable. Usted es de Chihuahua. Vaya a la Sierra Tarahumara. Pida que le den entrada a una de las comunidades rarámuris. Tal vez no le dejen quedarse,
y no está el entrañable Ronco para preguntarle, pero tal vez sí lo dejen estar unos días. Ahí, con ellos, aprenderá usted lo fundamental del corazón indígena, de la lucha. Mira, perdón, es que eso que dice ahí, te digo, son cosas que pueden ser incomprensibles, no dice el viejo Ronco ya no está. Se refiere a una persona que es seguramente de las comunidades de Rarámuris con las que el EZLN tiene contacto. Y a lo mejor falleció y está enviando un pésame público también a las personas, ¿no? O sea, te cita una persona que no es famosa, pero ellos conocen, ¿no? Él conoce, aunque estén él en la selva lacandona y los otros en la sierra Rarámuri, ¿no? Tiene noticias de ellos y le dice, ¿no? A lo mejor, a él le podríamos preguntar si lo acepta, pero ya no está, ¿no? Ok, ajá. Ahí con ellos aprenderá usted lo fundamental del corazón indígena, de la lucha y de esperanza de los pueblos originarios de México. Después de todo, ¿no se llama así su libro? No, todavía. Parafrasearlo más. Vaya, señor Álvarez, a ese o a cualquier pueblo indígena que lo acepte después de renunciar a lo que es ahora. Ahí será respetado y no mal tolerado por su edad y sobre todo aprenderá que para los pueblos indios de México dignidad es un verbo que se conjuga en presente desde hace más de 500 años y los que faltan. Vaya, tal vez es este el día en el que hay que elegir, y en su caso no es nada sencillo, porque se trata de elegir entre un mundo u otro, que no lo detenga o mal aconseje la edad. Mírenos a nosotros, tenemos más de 500 años y todavía aprendemos. Si no lo hace, al menos usted habrá conocido por sí mismo la verdad que encierra en las 17 sílabas de ese haiku de Mario Benedetti. ¿Quién lo diría? Los débiles de veras nunca se rinden. Vale, salud y escuchó. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Sí, también haiku y también de Mario Benedetti. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos, México, diciembre de 2012. Y ahí termina ese comunicado, ese ¿no? comunicado. Pero bueno, ¿qué piensas, Luis? Pues que bueno, varios aspectos, ¿no? Uno que podría salir es que nunca se fueron, nunca estuvieron lejos, pese a que no salían en las noticias de Televisa. Otro es que su resurgimiento me parece como una alerta, ¿no? Frente al panorama que se viene en cuanto a incumplimiento, por ejemplo, de los acuerdos de San Andrés y demás violaciones. Hacerse presentes en este nuevo gobierno para también decirle a Enrique Peña Nieto o al gobierno central que pues el 132 en su momento fue, pero este movimiento ha sido y será por siempre. Ajá, Hasta que se cumpla lo mínimo que el gobierno acordó, pues yo pienso que van ellos incluso más allá, ¿no? Un estado de respeto a todos los pueblos, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? ¿Qué piensas de este primer comunicado? Bueno, aquí yo pienso que lo que empieza él a citar lo de Game of Thrones, bueno, el Juego de Tronos, o sea, es interesante como la alusión que hace. Realmente yo no entiendo la magnitud del mensaje que quiera mandar, ¿no? Porque ahí te habla de un mensaje oculto, ¿no? Para alguien está ese mensaje. Pues sí, ¿no? O sea, porque le cita cosas muy particulares, ¿no? Y entonces, realmente la cuestión del juego de poder al que ha servido, ¿no? En este caso, como lo dice al señor Álvarez. Nunca ha dejado de existir, ¿no? O sea, realmente todos los que han estado jugando este juego de poder aquí en México siempre han estado.
Aunque exilian de repente a unos, después regresan, intentan, o sea, esas cuestiones, ¿no? De poder. Por ejemplo, en el caso de los zapatistas, o sea, bueno, ellos, como dicen, ¿no? Tampoco nunca han dejado de existir y han seguido luchando, ¿no? O sea, y su lucha se ha transformado, ¿no? Pero de cualquier manera siempre han estado ahí, aunque los medios hayan decidido dejar de transmitir. Ajá, ¿no? Para que la gente se olvide de que existe, ¿no? Pero en realidad pues ahí está, ¿no? Entonces sí, se me hace muy interesante. Y por ejemplo, como dices, la alusión a Game of Thrones como la alusión al juego de poder en México, ¿no? La situación en esa serie, en esos libros, es una situación en donde están todos contra todos. Sí. O sea, entre las mismas hay clanes, hay familias, pero dentro de esos mismos clanes y familias se están picudeando entre ellos y se traicionan, se derrocan y se alían y se vuelven a traer alianzas secretas, falsas alianzas, todo eso, ¿no? Pero por ejemplo nosotros bromitas pesadas. Bromitas pesadas, ¿no? Como ya después veremos, pero me habla un poco aquí de la situación también en México, ¿no? Esa alusión a, por ejemplo, la Armada, ¿no? El descontento que hay en las Fuerzas Armadas, que se podría tomar como una familia en Juego de Tronos, ¿no? Y cómo entre esa misma familia se meten a la cárcel a los generales y los acusan y los tienen que sacar y salen exiliados. Por controlar, ¿no? Ese reino. Ese reino, esa familia, ese clan. ¿No? Entonces entre ellos mismos se hacen lo mismo que en Juego de Tronos, ¿no? Así es. Bueno, vamos ahora sí a pasar con el segundo comunicado, bueno, con otro comunicado. Ajá, el segundo. Que dice ser, bueno, aquí, 29 de diciembre de 2012. A quien corresponda allá arriba. Creen que están en el bando ganador, así que además de traidores, son idiotas. Tyrion Lannister en Canción de Hielo y Fuego, tomo 2, Choque de Reyes, de George R.R. Martin. Voy a citar a Juego de Tronos, ¿no? Un lector vive 1000 vidas antes de morir, dijo Joyen. Aquel que nunca lee vive solo una vez. Joyen Reed en la Canción de Hielo y Fuego, tomo 5, Danza de Dragones, de George R.R. Martin. Joyen Reed aparecerá en la tercera temporada de la serie de HBO de Game of Thrones. El personaje será interpretado por Thomas Brody Sangster. Nota, aportada por Marquitos Spoil. No, pero, o sea, por ejemplo, eso es lo que tú estabas diciendo hace rato, ¿no? O sea, el que te cite el actor que va a interpretar cierto personaje. Que todavía no aparece en la serie. O sea, te habla que también, o sea, sabe cosas, por ejemplo, de lo triviales. De lo trivial. Sí, o sea, monitorean todo. Y saben así, le está diciendo al gobierno, sabemos con qué tienen apendejada a la gente. Sabemos que todos están viendo esta chingadera y que están pendientes y que es un suceso y que con eso los tienen apendejados, ¿no? Pues con eso por ahí les vamos a mandar mensajes, ¿no? Ya los vamos a utilizar a ustedes mismos, su transmisión, para nosotros enviarnos mensajes. Por eso lo cita ya, ¿no? Si alguien se dibuja una diana en el pecho, dijo Tyrion después de sentarse y beber un sorbo de vino, tiene que ser consciente de que tarde o temprano le van a lanzar flechas. A todos nos hace falta que se burlen de nosotros de cuando en cuando, Lord Mormont, replicó Tyrion encogiéndose los hombros. Y por ejemplo eso de la diana, ¿no? De si te pintas una diana en el pecho, o sea, no esperes mucho a que te lluevan las flechas, ¿no? Sí. ¿Y tú a qué decías que hacía alusión? No, pues es que hace alusión a un descontento, ¿no? Realmente si una persona como un gobernante X, ¿no? De cualquier nivel, hace las cosas mal a un grado tal de realmente dejar al país en una situación pues que están enardecidos, o sea, es lógico que entre todos los grupos de poder, incluyendo el lugar que le corresponde también a la sociedad, ¿no? Civil dentro de ese juego, o sea, están así pues lo ven como un objetivo, ¿no? Sí lo ven con la diana con puesta. La diana pintada, o sea, y él solito se la pinta, ¿no? O sea, los gobernantes, al imponerse, al generar descontento, al generar descontento, se pintan ellos solitos la diana, ¿no? De tiro al blanco, así de aquí está, yo soy el objeto, yo soy el blanco. Ellos solitos, ¿no?
De lo contrario, empezamos a tomarnos demasiado en serio. Tyrion Lannister con los mandos de la Guardia de la Noche. En Canción de Hielo y Fuego tomo 1, Juego de Tronos. Que se acaben los guapos. Más vale feo pero sabroso que ser guapo y baboso. Botellita de Jerez. Eso, por ejemplo, ¿no? También para quién va. Damas y caballeros, cuando vimos la nota... Eso, por ejemplo, eso me encanta. Eso es un insulto lo que hace, porque no dice damas y caballeros, sino dice damas y caballeros. O sea, son damas, son caballeros, porque se refiere a los de arriba, ¿no? Dice a quien corresponda allá arriba, a los gobernantes, ¿no? Damas y caballeros. No creemos que sean damas y caballeros, ¿no? No, ya es una cosa muy entremezclada. Son gaviotas y copetudos. Cuando vimos la nota, pensamos que era una inocentada de 28 de diciembre, pero vimos que está fechada el 24 del mismo mes. Así que no los conocemos. Veamos. Enrique Peña Nieto. ¿No nació en Atlacomulco, Estado de México? ¿No es el pariente de Alfredo del Mazo y Arturo Manos Largas Montiel? ¿No es quien dictaminó coludido con el gobierno municipal perredista de Texcoco el desalojo de los floristas y la aprehensión del dirigente del Frente de Pueblos en defensa de la tierra Ignacio del Valle en mayo de 2006? ¿No es quien lanzó a su perro de presa y delincuente Wilfrido Robledo Madrid para atacar el poblado de San Salvador Atenco y ordenó a sus policías la agresión sexual contra mujeres? ¿No es el asesino intelectual de Javier Cortés y Alexis Beumea? ¿No fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que dictaminó que los 3 niveles de gobierno, ojo, gobierno federal PAN, gobierno estatal PRI y gobierno municipal PRD, sí incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales de la población? ¿No es quien hizo un trágico ridículo en el caso de la niña Paulette, más conocido como el caso del colchón asesino? Ay, qué boca. ¿No es quien se jactó de la violencia policíaca en San Salvador Atenco y con su actitud soberbia, olvidando que estaba frente a jóvenes y críticos y no en un set de televisión desde su puesto de mando ubicado en el baño de la Ibero, ordenó calumniar a los inconformes y detonó así el movimiento juvenil estudiantil después conocido como Yo Soy 132? O sea, si ves, te digo, está en las montañas, pero tiene bien claro cómo pasan las cosas. ¿No es quien, como primer acto de gobierno y ahora coludido con el gobierno perredista del DF, ordenó la represión contra los manifestantes del 1 de diciembre de este año y que derivó en la detención, tortura y encarcelación de inocentes? ¿No es quien no ha leído bien ni el teleprompter que le acompaña aún antes del golpe de estado mediático del 1 de julio de 2012? ¿No es quien ahora quiere esconderse detrás de las faldas de la supuesta parentela del reiterado difunto, como si una telenovela chafa se tratara? Oigan, y ya que estamos entrados en telenovelas, ¿cuál va a ser la moda sexenal? Digo, con Echeverría fueron las guayaberas, con López Portillo las aguas frescas, con De la Madrid el gris rata, con Salinas de Gortari el Prozac, con Cedillo los chistes malos, con Fox las ocurrencias, con Calderón la sangre, y con Peña Nieto, ¿amores verdaderos? Voy, ya de plano. Con la gaviota, ¿no? Su idilio. Esa es la boda, los amores de telenovela. Sí. Bueno, perdón, sigamos con nuestro desconocimiento, ¿no? Así para que vean, ¿no? Que no, ¿cuánto no los conocen? Emilio Choifet Chemor no fue jefe de Enrique Peña Nieto y su maestro. No fue secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo. ¿No es el borrachín que en 1996 dijo a la Cocopa que el gobierno federal aceptaba su iniciativa de ley y en la cruda se retractó? Es hasta el Choifet la cagó. No fue uno de los responsables intelectuales de la masacre de Acteal en diciembre de 1997. No fue él
no fue el que quiso imponer la moda de los copetitos coquetos entre los priistas y el único que le secundó fue su entonces pupilo Enrique Peña Nieto. Y se lo quedó para... Se lo quedó. Sí, no, pues por eso le tocaba un buen hueso al Emilio Schweifert, A la ¿no? Schweifert. Pedro Joaquín Caldwell. No era comisionado gubernamental para la paz en Chiapas cuando ocurrió la masacre de Acteal y se quedó callado y siguió cobrando por no hacer nada. Rosario Robles Berlanga. No fue jefa de gobierno del DF por el PRD. No se jactó de la represión que su policía emprendió varias veces contra los jóvenes estudiantes de la UNAM en la huelga de 1999-2000. No fue quien presidiendo el PRD vendió en todos los sentidos a su partido. No es ahora la encargada de pelearle a los Bejarano el corporativismo en el DF y en toda la República. Alfonso Navarrete Prida. No fue quien encubrió primero el ajuste de cuentas del crimen organizado que derivó en el asesinato de Enrique Salinas de Gortari. Se llevan pesadito entre ustedes, Y luego exoneró a Arturo Manos Largas Montiel. Arturo Manos Largas Montiel. Miguel Ángel. Por eso lo odia, Sí. ¿no? Le tienen que decir incoherente, o sea, a huevo le tienen que llamar incoherente. Miguel Ángel Osorio Chong. No fue acusado de desviar fondos gubernamentales al PRI. No se le abrió en la PGR la averiguación previa PGR Ciedo Huidor PIFAM 185-2010 por vínculos con la organización delictiva Los Zetas. Cambió Nuestro de secretario de estrategia en el Gobernación. combate al narcotráfico. Sí, no. Estoy viendo ahora que uno de los hermanos de la Subsecretaría de Migración, Población y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación a cargo del señor Osorio Chong no tiene una sino varias averiguaciones previas, varias de ellas con el sello de cancelada por deceso del indiciado. O sea, ¿no? O sea, de que los matan. Ajá, pero es... Bueno, tienen accidentes extraños, Ajá, ¿no? Se papas llevan muy envenenadas, se llevan muy pesado para pronto, ¿no? Pero esa es la vieja que se supone que es su hermana. La que Chong, ¿no? no, de Osorio. dice que, o sea, en el equipo de Osorio Chong está esta vieja, una mujer que también tiene muchas acciones previas. Y está en lo de, ¿cómo se llama? ¿En qué secretaría? En la de Gobernación. Mira, está en la Subsecretaría de Migración, Población y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación a cargo del señor Osorio Chong. Esa mujer dicen que es la hermana de Marcos. Sí, ya me Por acordé eso, o sea, del subcomandante Marcos. Sí. O sea, en la demencia de mentiras de la derecha, de Televisa y de todos ellos, le inventan que es su hermana y la ponen desde hace tiempo, ¿no? Desde hace años dicen que ella es su hermana y ella dice que sí, que es su hermana. Y ahora la ponen a la supuesta hermana de Marcos en un cargo a cargo de Osorio Chong. Ay, no te digo. Pero la vieja, esta supuesta hermana de Marcos, tiene un chingo de denuncias contra ella, pero canceladas porque se muere el denunciante. O sea, casualmente, entonces pues ya no hay, ¿qué pedo? Ya no hay que seguir. Accidentes pasan. Los accidentes pasan. Si de verdad fuera su hermana, no estaría contando todas estas cosas. Luego otro sello de siempre no está muerto. Y luego otro de pues resulta que sí está bien morido. Y así 18 veces. El último sello tras que ahí andaba el condenado. Sí, o sea, de que dicen una cosa y otra, ¿no? O sea, le ponen sí se murió el indiciado, no se murió el indiciado. Y así le van nada más anexando la hoja, ¿no? La hoja. No, nada más le ponen el sello, El sello, ¿verdad? sí. Es del 21 de diciembre de 2012 y una nota escrita a mano que dice: pendiente activación, esperar indicaciones de CSG. ¿Qué querrán decir esas iniciales? Carlos Salinas de Gortari. También le cambiaron el nombre a la PGR. En fin, avísenle al tan pequeño, ¿no? Claro, me dirán ustedes que no
que no estas personas mandan, que en realidad es Carlos Salinas de Gortari quien le dicta a Enrique Peña Nieto lo que debe de hacerse. Ah, ¿qué sería de este país si no hubiera inventado el teleprompter? Ok. Carlos Salinas de Gortari no es quien saqueó como ningún otro las riquezas nacionales durante su mandato. Sí, ya sé que todos son unos ladrones, pero digamos que hay amateurs y profesionales. ¿No es quien devastó el campo mexicano con sus reformas al artículo 27 constitucional? ¿No es a quien le amargamos el brindis de Año Nuevo en la madrugada de 1994? ¿No es quien vio destrozados sus sueños dictatoriales? Con el surgimiento del EZLN el 31 de diciembre. Ajá. No, o sea, no es a la que le amargamos el brindis. ¿No es quien vio destrozados sus sueños dictatoriales por unos rifles de madera? ¿No es quien mandó asesinar a Luis Donaldo Colosio Murrieta? ¿No es quien hizo el ridículo con su huelga de hambre en 1995? ¿No es quien el pasado 21 de diciembre preguntaba frenético por el teléfono rojo, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Y quien sintió un escalofrío en su espalda cuando le respondieron, nada, están en absoluto silencio. Ajá. Sí, o sea, es que dice aquí Marcos, ¿no? Que ¿acaso no es Carlos Salinas de Gortari que estaba con el teléfono rojo preguntando ¿qué dicen? ¿Qué dicen? O sea, este año, ¿no? Sí, o sea, apenas en la marcha, ¿no? En la marcha, o sea, viendo qué dicen, y pues no, están en silencio, ¿no? Le dicen a él, o sea, y cuando le dicen que no están gritando, que están en silencio, dice, lo recorre un escalofrío, pero nuevamente te digo, el describir estas situaciones, lo que te está diciendo es, lo sabemos. O sea, sabemos que estaba haciendo esa llamada, sabemos que él quería saber qué estaban diciendo en la marcha. Sí, o sea, para decir del escalofrío, bueno, ya te habla así de prácticamente, pues, lo vieron, Lo ¿no? vieron, ¿no? Pero ¿qué significa? O sea, que tiene lo sabe gente infiltrada hasta adentro. Todos ustedes, ¿no son quienes siempre han optado por la violencia por encima del diálogo? ¿No quienes siempre recurren a la fuerza cuando no tienen la razón? ¿No quienes han hecho escuela de corrupción y ruindad en todos los partidos políticos? ¿No son quienes se han negado a cumplir los acuerdos de San Andrés que significaría el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas y acabaría con los despojos disfrazados de mineras, acueductos, presas, balnearios, carreteras, fraccionamientos? ¿No son ustedes quienes junto con sus compañeros de la clase política se parecen a esos asesores de seguridad que en los grandes edificios tratan de convencer a los inquilinos de los pisos medios, altos y el penthouse de que no corren peligro mientras dinamitan los pisos de abajo, la planta baja y el sótano? Por cierto, ¿hay quien les cree? O sea, pero eso, por ejemplo, es una analogía nuevamente, ¿no? O sea, una metáfora muy buena. ¿Quiénes son la base? ¿Quiénes son los cimientos? ¿Quiénes están en el sótano? Si lo comparamos las clases sociales, nosotros, el pueblo, somos los que estamos hasta abajo. A quienes están dinamitando, ¿no? A quienes están dinamitando al pueblo. Y que dicen, no pueden estar seguros, o sea, a salvo los que están en el penthouse, los de arriba. De que no se van a ver afectados. Sí. Claro que se van a ver afectados. No nos pueden golpear a nosotros sin que ellos se vean afectados, sin que exista una reacción. No. Ustedes, que tantas veces me han matado, declarado muerto, extinto, difunto, finado, cadáver, desaparecido, derrotado, vencido, rendido, comprado, aniquilado. ¿Piensan que alguien les va a creer cuando sea verdad que como en el amor, en el cuerpo y alma me entregue a la muerte y sea solo un poco más de tierra en la tierra? Si han respondido no a cualquiera de las preguntas, entonces tienen razón, no los conocemos. Pero, o sea, eso es genial, ¿no? Le dicen, cuando de verdad, de tanto que me han matado, que cuando de verdad muera, la gente ni les va a creer. Como Pedro y el Lobo. Como Pedro y el Lobo. O sea, puede seguir escribiendo cualquiera y la gente no va a creer que ya murió. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos, México, diciembre de 2012. Postdata, que reitera,
Ya sé que ya lo saben, pero conviene que lo recuerden. No les tenemos miedo. Y no somos los únicos. No. Postdata. Qué generosa ofrece a los malos gobiernos un manual de 10 pasos, ojo, de fácil lectura, no espantarse, para identificar un zapatista y saber si pueden decir o no que se tiene contacto con el EZLN. 1. Si pide dinero a proyectos a cualquiera de los 3 niveles de gobierno, no es zapatista. 2. Si establece un canal de comunicación directo sin anunciarlo antes públicamente, no es zapatista. 3. Si pide hablar o habla directamente con cualquiera de los 3 niveles de gobierno sin anunciarlo antes públicamente, no es zapatista. 4. Si quiere un cargo, nombramiento, homenajes, premios, etc., no es zapatista. 5. Si tiene miedo, no es zapatista. 6. Si se vende, rinde o claudica, no es zapatista. 7. Si se toma muy en serio a sí mismo, no es zapatista. 8. Si no provoca escalofríos al verlo, no es zapatista. 9. Si no da la sensación de que dice más con lo que calla, no es zapatista. Y 10. Si es un fantasma de los que se desvanecen, no es zapatista. Postdata, que se disculpa. Yo sé que esperaban algo más serio y formal, pero no es el estilo y tono de esta masiva mejor prueba de vida que una foto o video, incluso que la firma. La postdata le entrega un haiku de Mario Benedetti al sub Marcos. No quiero verte por el resto del año, o sea, hasta el martes. Es que se escribe ese haiku antes del año nuevo, ¿no? Ajá. Ahí es donde termina este comunicado, ¿no? Y pasamos con el tercero, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más al respecto de lo que hemos comentado? Bueno, yo pienso que queda más claro lo que hablamos al principio, de que efectivamente porque ahí lo que habla es una descripción de todos los personajes que ahorita están teniendo a lo mejor Están peleando por el trono. Ajá, que tienen un papel importante, ¿no? Dentro de lo que están ahí dentro del PRI, ¿no? Bueno, y del PAN pero habla principalmente de gente del PRI, ¿no? Del PRI, de la verdad, ¿no? Sí, que están ahora ahí que está ahí en desarrollo, ¿no? Digo, en el juego del trono, ¿no? En el juego por los tronos. Ajá, entonces, pues la verdad yo pienso ahí que vuelve a como que así es hablarles de todo, ¿no? Porque en realidad el comunicado se refiere a que ellos piensan que los zapatistas no los conocen, ¿no? Que ellos tienen la ventaja porque ellos sí conocen a los zapatistas, ¿no? Es que fue una nota en donde sale el de Gobernación diciendo que los zapatistas no conocen a este gobierno, nuevo gobierno de Peña Nieto, ¿no? Le dicen, no nos conocen, o sea, ya nos van a conocer, ¿no? Y por eso Marcos le dice, a ver, no los conocemos, pero sí a todos, ¿no? Los tenemos, pero sí identificadísimos. Así es. Entonces, pues sí, saben perfectamente de sus cosas buenas y malas, ¿no? Buenas las malas, ¿no? Como cita aquí algunos cadáveres de closet. Ajá, los cadáveres que tienen guardados en el armario, ¿no? Habla de autorías intelectuales y cosas así, ¿no? Entonces, pues que pasamos al tercero. Al tercer comunicado. Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México, 30 de diciembre del 2012. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. El pasado 21 de diciembre del 2012, en horas de la madrugada, decenas de miles de indígenas zapatistas nos movilizamos y tomamos pacíficamente y en silencio. Por eso, ¿no? También, o sea, que no decían nada y... Sí, con el silencio indígena dicen más de lo que se dicen con las palabras, ¿no? Si no, no es zapatista. Si no es zapatista. 5 cabeceras municipales en el suroriental estado mexicano de Chiapas.
en las ciudades de Palenque, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y San Cristóbal de las Casas. Los miramos y nos miramos a nosotros mismos en silencio. No es el nuestro un mensaje de resignación, no es el de guerra, de muerte y destrucción, nuestro mensaje de lucha y resistencia. Después del golpe de estado mediático que encumbró en el Poder Ejecutivo Federal a la ignorancia mal disimulada y peor maquillada, nos hicimos presentes para hacerles saber que si ellos nunca se fueron, tampoco nosotros. Hace 6 años, un segmento de la clase política e intelectual salió a buscar un responsable para su derrota. Por lo de AMLO, ¿no? O sea, por lo de Andrés Manuel López Obrador se decía que el EZLN había sido un factor para la derrota y que había impedido que llegara a la izquierda, ¿no? Al gobierno, que ellos habían, el EZLN, pues sí, atomizado, ¿no? Y desbandado a la gente para que no los llamaron a no votar, a no participar, ¿no? En las elecciones. Por eso dice, ¿no? A partir de que se nos acusó de eso, de que nosotros éramos el factor de la derrota, nos retiramos y decimos, a ver, háganlo ustedes, ¿no? Y pues resultó igual, peor. Porque pues era, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Su juego de poder, o sea que entre ellos se compran las presidencias. En aquel tiempo nosotros estábamos en ciudades y comunidades luchando por justicia para un Atenco que no estaba entonces de moda. En ese ayer nos calumniaron primero y quisieron acallarnos después, incapaces y deshonestos para ver que en sí mismos tenían y tienen la levadura de su ruina. Pretendieron desaparecernos con la mentira y el silencio cómplice. 6 años después, 2 cosas quedan claras. Ellos no nos necesitan para fracasar. Nosotros no los necesitamos a ellos para sobrevivir. Nosotros, que nunca nos fuimos, aunque así se haya empeñado en hacerles creer los medios de todo el espectro, resurgimos como indígenas zapatistas que somos y seremos. En estos años nos hemos fortalecido y hemos mejorado significativamente nuestras condiciones de vida. Nuestro nivel de vida es superior al de las comunidades indígenas afines a los gobiernos en turno, que reciben las limosnas y las derrochan en alcohol y en artículos inútiles. Nuestras viviendas se mejoran sin lastimar a la naturaleza imponiéndole caminos que le son ajenos. En nuestros pueblos, la tierra que antes era para engordar el ganado de finqueros y terratenientes, ahora es para el maíz, el frijol y las verduras que iluminan nuestras mesas. Sí, o sea, hay algo tácito, real, concreto, que ha mejorado a partir del surgimiento del EZLN, ¿no? O sea, estas son conquistas que se tienen, como por ejemplo el tener una educación en su lengua, el tener una educación de historia de México, historia universal, pero verdadera, enfocada a decir la verdad, no a las mentiras de los libros de texto, ¿no? En donde nos van a cubrir, a maquillar, a cambiar. ¿No? O sea, te aseguro ahí en esos libros de texto te habla claramente de quién es o por las razones por las cuales surgió el movimiento del 68, por ejemplo, ¿no? Y no los escuetos parrafitos que vienen en los libros de texto de las primarias y secundarias oficiales, ¿no? Sí, ¿no? Que ya quitaron las culturas, ¿no? Prehispánicas. Quitaron las culturas prehispánicas de los libros de historia, por ejemplo. Van ¿no? reduciendo, ya no lo comentan, pero ya no lo estudian realmente ya a fondo, ¿no? Nada más se da un párrafo, 2 párrafos de eso y se acabó. Digo, eso por ejemplo es mermar la calidad de vida de la población en su conjunto, la de todo el país, y ellos mejoran su calidad de vida al tener una educación verdadera. Sí, no, pues no hay, no hay cantinas, no hay antros, o sea, en las comunidades indígenas, ¿no? Eso sí, ese avance, ese progreso no llega, ¿no? No llega a los kioscos de revistas pornográficas, ¿no? Ese tipo de libertad no existe, o sea, porque no la desean. Sí, tomaron otras decisiones. Otras decisiones que mejoran su calidad de vida, les dan el buen vivir, como decía Rafael Correa, ¿no? Nuestro trabajo recibe la satisfacción doble de proveernos
de lo necesario para vivir honradamente y de contribuir en el crecimiento colectivo de nuestras comunidades. Nuestros niños y niñas van a una escuela que se les enseña su propia historia, la de su patria y la del mundo, así como las ciencias y la técnica necesaria para engrandecerse sin dejar de ser indígenas. ¿Me entiendes? O sea, se les enseña química, física, pero en su lengua, sin la necesidad de que tengan que desculturizarse, perder su cultura para poder añadirse a la modernidad, ¿no? occidental. Principalmente, ¿no? O sea, tener que ir a la escuela con un uniforme occidental, con corbatita y todo el asunto, para que puedas tener acceso entonces a que se te enseñen la tabla periódica. ¿No? Ahí no, o sea, ahí ellos con su ropa indígena igual se les enseña en su idioma, ¿no? Las mujeres indígenas zapatistas no son vendidas como mercancías. Los indígenas priistas van a nuestros hospitales, clínicas y laboratorios porque en los del gobierno no hay medicinas, ni aparatos, ni doctores, ni personal calificado. Nuestra cultura florece, no aislada sino enriquecida por el contacto con las culturas de otros pueblos de México y del mundo. Gobernamos y nos gobernamos nosotros mismos, buscando siempre primero el acuerdo antes que la confrontación. Todo esto se ha conseguido no solo sin el gobierno, la clase política y medios que los acompañan, también resistiendo a sus ataques de todo tipo. Pero, por ejemplo, hay algo que me toca ver, ¿no? Me ha tocado ver, me tocó ver en algunas situaciones en donde como dicen ellos, se gobierna, se manda obedeciendo, o sea, es mandar obedeciendo. El que está a cargo de la comunidad, tiene un cargo elevado, no toma las decisiones, sino se consultan a la población, a las bases, se toma una determinación y se comunica, ¿no? Entonces ya por medio del el representante de la comunidad, ¿no? Y ya se comunica a la comandancia, y la comandancia, en base a lo que le dijeron las bases, es que emite un comunicado diciendo, pues, no se permite tomar en las comunidades zapatistas. Pero no es que la comandancia dijera, no se prohíbe el alcohol, no van a tomar aquí. No, sino fue la misma gente que decide, sí, nosotros no queremos que nuestra comunidad se beba alcohol. Entonces por eso la comandancia dice, bueno, vamos a prohibir ustedes quieren, el pueblo, que se prohíbe el alcohol, prohibimos el alcohol, mandamos obedeciendo. Así es como pasa, ¿no? Te digo, por ejemplo, en las asambleas de Yo Soy 132 también ocurre eso, o sea, las determinaciones no las toma alguien, sino son discutidas en un colectivo muy grande, muy complejo, pero que al final arroja resultados verdaderos, ¿no? Hemos demostrado una vez más que somos quienes somos. Con nuestro silencio nos hicimos presentes. Ahora con nuestra palabra anunciamos que, primero, reafirmaremos y consolidaremos nuestra pertenencia al Congreso Nacional Indígena, espacio en encuentro con los pueblos originarios de nuestro país. Segundo, retomaremos el contacto con nuestros compañeros y compañeras adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en México y en el mundo. Tercero, intentaremos construir los puentes necesarios hacia los movimientos sociales que han surgido y surgirán, no para dirigir o suplantar, sino para aprender de ellos, de su historia, de sus caminos y sus destinos. Uy, no sabes lo que hace falta este año. Vas a ver, va a haber una caravana de Yo Soy 132 a las comunidades indígenas. Y eso va a ser algo también muy, muy enriquecedor. Hay que proponerlo. Para que haya ese intercambio. Ese intercambio, como dice él, ¿no? De esos dos movimientos, ¿no? Y que se pueda aprender unos de otros. Los chavos aprenderían muchísimo si fueran a las comunidades indígenas. Sería muchísimo, muy interesante. Sí. Para esto hemos logrado el apoyo de individuos y grupos en diferentes partes de México, conformados como equipos de apoyo de las comisiones sexta e internacional del EZLN, de modo que se conviertan en correas de comunicación entre las bases de apoyo zapatistas y los individuos, grupos y colectivos adherentes a la Sexta Declaración en México y en el mundo,
que aún mantienen su convicción y compromiso con la construcción de una alternativa no institucional de izquierda. Cuarto, seguirá nuestra distancia crítica frente a la clase política mexicana que en su conjunto no ha hecho sino medrar a costa de las necesidades y las esperanzas de la gente humilde y sencilla. Quinto, respecto a los malos gobiernos federales, estatales y municipales, ejecutivos, legislativos y judiciales y medios que los acompañan, decimos lo siguiente. Los malos gobiernos de todo el espectro político, sin excepción alguna, han hecho todo lo posible por destruirnos, por comprarnos, por rendirnos. PRI, PAN, PRD, Partido Verde Ecologista de México, PT, CC y el futuro partido RN. Nos han atacado militar, política, social e ideológicamente. Los grandes medios de comunicación intentaron desaparecernos con las calumnias servil y oportunista primero, con el silencio taimado y cómplice después. A quienes sirvieron y de cuyos dineros se amamantaron ya no están, y quienes ahora los relevan no durarán más que sus antecesores. Como ha sido evidente, el 21 de diciembre de 2012 todos han fracasado. Queda entonces al gobierno federal, ejecutivo, legislativo y judicial decidir si reincide en la política contrainsurgente que solo ha conseguido una endeble simulación torpemente sustentada en el manejo mediático, o reconoce y cumple sus compromisos elevando a rango constitucional los derechos y la cultura indígenas, tal y como lo establecen los llamados Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal en 1996, encabezado entonces por el mismo partido, ahora en el Ejecutivo. Queda al gobierno estatal decir si continúa la estrategia deshonesta y ruin de su antecesor, que además de corrupto y mentiroso, ocupó dineros del pueblo de Chiapas en el enriquecimiento propio y de sus cómplices. Bueno, van a tener a Anaí de primera dama. Que calma, de que yo creo que la van a querer para la buena del siguiente, del 18. Que sea la nueva gaviota Anaí. Sí, ¿verdad? Sí. La van a entrenar desde ahorita. La van a entrenar en los altos vuelos de la política. Y se dedicó a la compra descarada de voces y plumas en los medios, mientras sumía al pueblo de Chiapas en la miseria, al mismo tiempo que hacía uso de policía y paramilitares para tratar de frenar el avance organizativo de los pueblos zapatistas, o en cambio, con verdad y justicia acepta y respeta nuestra existencia y se hace a la idea de que florece una nueva forma de vida social en territorio zapatista, Chiapas, México. Fortalecimiento que atrae la atención de personas honestas en todo el planeta. Queda a los gobiernos municipales decir que si se siguen tragando las ruedas de molino con las que las organizaciones antizapatistas o supuestamente zapatistas los extorsionan para agredir a nuestras comunidades, o mejor usan esos dineros para mejorar las condiciones de vida de sus gobernados. Queda al pueblo de México, que se organiza en formas de lucha electoral y resiste, decidir si sigue viendo en nosotros a los enemigos o rivales en quienes descargar su frustración por los fraudes y agresiones que al final todos padecemos, y si en su lucha por el poder continúan aliándose con nuestros perseguidores, o reconocen al fin en nosotros otra forma de hacer política. Sexto, en los próximos días el EZLN, a través de sus comisiones sexta e internacional, dará a conocer una serie de iniciativas de carácter civil y pacífico para seguir caminando junto a los otros pueblos originarios de México y de todo el continente, y junto a quienes en México y en el mundo entero resisten y luchan abajo y a la izquierda. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, antes tuvimos la buenaventura de una atención honesta y noble de distintos medios de comunicación. Lo agradecimos entonces, pero eso fue completamente borrado con su actitud posterior. Quienes apostaron a que solo existíamos mediáticamente y que con el cerco de mentiras y silencio desapareceríamos, se equivocaron. Cuando no habían cámaras, micrófonos, plumas, oídos y miradas, existíamos. Cuando nos calumniaron, existíamos. Cuando nos silenciaron, existíamos. Y aquí estamos existiendo. Nuestro andar, como ha quedado demostrado,
no depende del impacto mediático, sino de la comprensión del mundo y de sus partes, de la sabiduría indígena que rige nuestros pasos, de la decisión inquebrantable que da la dignidad de abajo y a la izquierda. A partir de ahora, nuestra palabra empezará a ser selectiva en su destinatario, y salvo en contadas ocasiones, solo podrá ser comprendida por quienes con nosotros han caminado y caminan, sin rendirse a las modas mediáticas y coyunturales. Acá, con no pocos errores y muchas dificultades, es ya una realidad otra forma de hacer política. No sé, ellos ya están gobernándose de otra forma. Ajá, sí, autónomos. O sea, ese gobierno autónomo es total, ¿no? Es un verdadero Estado, no un Estado fallido, ¿no? Ellos tienen sistema de seguridad social, tienen salud, tienen educación, ¿no? De calidad. Pues no dicen, ¿no?, que los indígenas priistas Sí, se van a tratar, ¿no?, ahí a los hospitales de ellos, sí, porque ahí sí hay la atención. Ajá, y eso se consigue, todos esos aparatos y todo eso son donativos, no de los gobiernos federales ni locales, son de iniciativas civiles de muchas partes del mundo, no solamente de México. O sea, hay en Italia, en Francia, en España, en Alemania, sí, mucha gente que sigue adherida, ha estado estos 6 años trabajando con el zapatismo y continúan, ¿no? Sí, continúan enviando medicinas, aparatos. Para que ahora sí ellos también ya lo puedan presentar como algo real, algo tangible, que sí funciona, que sí se da, que sí se puede y que realmente se puede implementar en otras partes, ¿no? O sea, que no nada más se quede ahí. Pues sí, es muy interesante, ¿no? Es también la solidaridad internacional puesta de manifiesto, ¿no? Sí, es que ahora con eso del internet... Tío, no debemos olvidar, ¿no? No debemos olvidar, Marcos, bueno, no Marcos, sino el STLN es el primer movimiento social que utiliza el internet como medio de comunicación. Ningún otro movimiento social lo había utilizado antes y fue lo que permitió que el STLN llegara a todos los rincones del planeta. Sí, que todos se enteraran y empezaran a voltear, ¿no?, la comunidad internacional. Sí, sí. Y acercarse. Pocos, muy pocos, tendrán el privilegio de conocerla y aprender de ella directamente. Hace 19 años los sorprendimos tomando con fuego y sangre sus ciudades. Ahora lo hemos hecho de nuevo, sin armas, sin muerte, sin destrucción. Nos diferenciamos así de quienes durante sus gobiernos repartieron y reparten la muerte entre sus gobernados. Somos los mismos de hace 500 años, de hace 44 años, de hace 30 años, de hace 20 años, de hace apenas unos días. Somos los zapatistas, los más pequeños, los que viven, luchan y mueren en el último rincón de la patria, los que no claudican, los que no se venden, los que no se rinden. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeros, somos los zapatistas, reciban nuestro abrazo. Democracia, libertad, justicia. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Marcos, México, diciembre de 2012, enero de 2013. Y aquí termina el tercer comunicado. ¿Algo que quieras comentar? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, yo la verdad no quisiera comentar mucho porque quisiera ver, por ejemplo, las propuestas, ¿no? Lo que hemos visto aquí que ellos ya han generado en sus comunidades, pues es interesante y habría que analizarlo más, ¿no? Pero a ver qué propuestas están haciendo ellos para ver también la gente cómo reacciona y cómo las toma, ¿no? Sí, pues las acciones que van a llamar, ¿no?, acciones civiles. Civiles y pacíficas, civiles y pacíficas. Tendremos que estar pendientes y pues sí, difundirlas, ¿no? Apoyar sí, las iniciativas. Porque dice, si está funcionando, pues ¿por qué no implementarlo, no? Sí. Y bueno, pues aquí ya pierde el tono burlón que en los dos comunicados anteriores, ¿no? Es más serio, aún con un poco de humor y sí, ¿no? Pero, sus pedradas y todo. Ajá, pedradas y todo el asunto, pero más serio, ¿no? Ya con las propuestas claras de que van a hacernos, ¿no? Ajá.
Bueno, vamos Sí, a de hacer que ya van a estar más, o sea, más a la vista, no más a la luz. otra vez. Ya no van a estar como se habían estado ocultando para que vieran que no necesitan de ellos para fracasar. Sí, o sea, que no es el factor de, como les dicen, ¿no? Ojalá que la izquierda recapacite y deje de atacarnos y de intentar culparnos de Sus fracasos. los fracasos, ajá, que son cantados. ¿Por qué? Porque son en pro del pueblo y el gobierno los va a impedir. Y es que, bueno, de por sí siempre el PRD son muchos priistas, ¿no? Y hay mucho priismo y esas cuestiones. Dices, ahora que ya está tan coludido el PRD, ahora sí en estas elecciones que ya se metió de manos llenas a la corrupción y todo, ahora sí uno puede llegar a pensar que hay un presidente del PRD, ¿no? Ah, exacto. Porque Ahora bueno, sí pertenece ya, perfectamente encaja con todos los otros partidos, bueno, PRI, PAN principalmente, ¿no? Ahora sí ya encaja más con el perfil, ¿no? Entonces, pues bueno, Vamos a hacer una pequeña pausa, pequeña pausa Illuminati así es. y regresaremos nada más con nuestra sección de oráculo, Sí. Como es principio de año vamos a hacer las cosas, un poco más ligeras. no, y aparte no dejar de fuera esas cuestiones de los símbolos para el año venidero, bueno, para este año, ¿no?, que está comenzando. Que corre. Bueno, vamos a hacer una pausa. Corre y se va. Ajá.